Buenos días, queridos amigos, público y medios de comunicación. Estamos infinitamente agradecidos de que nos acompañen esta mañana, ya que se darán noticias muy importantes para la familia Colorado y para nosotros como agrupación Sonora Santanera. El motivo de la presente conferencia de prensa es precisamente para darles a conocer que las marcas de la única internacional Sonora Santanera fueron declaradas nulas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día 3 de octubre mediante resoluciones definitivas que tengo aquí en mis manos. No podemos compartirlas por ser todavía documentos confidenciales, pero en términos generales se declara administrativamente la nulidad de los registros marcarios La Sonora Santanera, el aviso comercial Sonora Santanera 60 aniversario, el registro de la marca Sonora Santanera con su logotipo y la marca de la única internacional Sonora Santanera. Todas y cada una de ellas fueron declaradas nulas el pasado 3 de octubre del año en curso, las cuales nos fueron notificadas el día jueves pasado. ¿Por qué se debió esto? En el año 2013, la única internacional Sonora Santanera inició sendos procedimientos en contra de una reserva de derechos que tenía la señora Yolanda Almazán. Una reserva de derechos que había ella inscrito en el año 2008, pero que venía con antecedentes desde mucho antes. En ese procedimiento que se llevó en primera instancia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se dilucidó quién tenía derecho sobre esa reserva en específico, declarando la autoridad que quien tenía derecho a la misma desde cuando menos el año de 1975 era la señora Yolanda Almazán. Dentro de ese procedimiento se acreditó que en el año de 1955 aproximadamente Carlos Colorado funda la Tropical Sonora. Posteriormente, en los años 60, cambia su nombre a Sonora Santanera. En el año de 1963, la señora Yolanda Almazán contrae matrimonio con Carlos Colorado por sociedad conyugal. A partir de ese año se considera legalmente que ella es la titular de la Reserva de Derechos Sonora Santanera. Así fue declarada por la autoridad después de ver todas las pruebas que se exhibieron. En el año de 1975, Carlos Colorado registra la Reserva de Derechos Sonora Santanera. A partir de entonces se tienen antecedentes registrales en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en la cual Carlos Colorado era el titular de esa Reserva de Derechos, en conjunto con su viuda, hoy Yolanda Almazán. Posteriormente, en el 2008, el Instituto Nacional del Derecho de Autor declara notoriamente famosa la Reserva de Derechos, reconociéndole la misma a la señora Yolanda Almazán. En el año 2013, como lo mencionamos anteriormente, la única internacional Sonora Santanera intenta declarar o que se declarase nula la Reserva de Derechos Sonora Santanera. En ese procedimiento que se llevó inicialmente en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, como se los decía anteriormente, se reconoció a la señora Yolanda Almazán como única titular de la Reserva de Derechos desde cuando menos el año de 1975, no teniendo derecho ninguna otra agrupación ni ninguna otra persona a ocupar legalmente la Reserva de Derechos Sonora Santanera. Ante esta resolución que salió del Instituto Nacional de Derecho de Autor, se fueron a diversos procedimientos, juicios de nulidad y posteriormente un juicio de amparo en el que resuelve los tribunales colegiados que efectivamente Sonora Santanera, su única titular de esa Reserva de Derechos, es la señora Yolanda Almazán. Posteriormente a ello, la empresa única internacional Sonora Santanera había registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial diversas marcas que el día 3 de octubre fueron declaradas nulas. En ese procedimiento se exhibieron las sentencias de los juicios de amparo, así como cada uno de los juicios de nulidades que se presentaron, en el cual se reconoció a Yolanda Almazán como la única titular de esta Reserva de Derechos, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, atendiendo esa resolución, atendiendo a lo que los tribunales colegiados habían ya dicho y reconocido como única titular a la señora Yolanda Almazán, se declararan nulas todas y cada una de las marcas que tuviese la única internacional Sonora Santanera. Hoy estas resoluciones son definitivas,
la única internacional Sonora Santanera no cuenta con marcas para poder estar trabajando en nuestro país. Es el fondo de los asuntos, que esperemos hayan quedado claros, y si tuviesen alguna duda o alguna pregunta al respecto, estamos aquí para resolverlas. Es importante hacerles ver y mandar el mensaje a las compañías, a la gente de entretenimiento, que cada vez que quieran contratar con una Sonora Santanera, porque hay muchas, y en cuanto a las cuales, de acuerdo a lo que nos piden nuestros clientes, se iniciarán las acciones correspondientes, pregunten si cuentan con autorización de Yolanda Almazán o si cuentan con una reserva de derechos que en nuestro país únicamente aplica para la señora Yolanda Almazán. De lo contrario, podrían estar metidos en un problema legal, porque no es válido contratar una agrupación musical que no cuente con la reserva de derechos. Muchas gracias. Buenos días, Enrique de la Rosa. Licenciado Miguel, con esto nos quiere decir que no pueden utilizar entonces las otras agrupaciones que venían trabajando con este nombre a partir de hoy, y si lo llegan a hacer, ¿qué sucederá? No pueden, ninguna de esas agrupaciones que no contaban con una reserva de derechos, desde nunca debían haber usado Sonora Santanera, si no tenían una autorización expresa por parte de la señora Yolanda Almazán. ¿Qué sucederá si lo llegan a usar? Muchas gracias por la pregunta. Existen varios procedimientos legales que pueden iniciarse para evitar, incluso para sancionar a aquellas empresas o agrupaciones que utilicen la reserva de derechos Sonora Santanera. La decisión a ese respecto es de la señora, de la familia Colorado. Ellos podrán decidir a quién o a quién no le permiten hacerlo, pero desde el punto de vista estrictamente legal, solo la señora Almazán puede autorizar a alguna agrupación musical a que use la Sonora Santanera. La única e internacional tenía una forma de defensa con base en los registros de marca que obtuvo, pero estos acaban de ser anulados y por lo pronto no tienen marca con que sostener su uso de esos nombres. Hola, buenas tardes. Carla Ortega, de Imagen Televisión, de Primera Mano. Son varias preguntas. Una, no me termina de quedar clara el hecho de la resolución, la dio el INPI. ¿Qué no tendría que ser un juez, un tribunal, para precisamente de ahí delegar las responsabilidades o delegar, no sé, lo que tuviera que delegar para que el INPI entonces ya pudiera crear las atribuciones correspondientes? Esa es una. La segunda, respecto a las otras sonoras santaneras, si a partir de recientes fechas fue que ya se les atribuyó a ustedes el nombre de Sonora Santanera, ¿habrá quizá alguna indemnización, alguna reparación del daño? ¿Habrá quizá algún pago retroactivo por todo lo que estuvieron ganando y generando durante el tiempo que estuvieron utilizando el nombre sin el consentimiento adecuado necesario? Bueno, el INPI tuvo que resolver los procedimientos porque involucraban marcas registradas que son de su institución. Pero lo hizo con base en una sentencia firme dictada por un tribunal colegiado que le otorga a la señora Almazán los derechos sobre la reserva, la Sonora Santanera. La ley dice con absoluta claridad que no se le podrá conceder un registro de marca a una persona para una marca que constituya una reserva. Por la razón que usted quiera, se consideran los registros, pero ahora el INPI ha reconocido la sentencia del tribunal colegiado y se ha pronunciado declarando la nulidad de las marcas. Son sentencias definitivas porque el INPI en ese tenor las emite, pero por supuesto pudieran ser recurridas eventualmente. Por lo que hace a los potenciales daños, yo creo que sí, la señora Almazán tiene la facultad de reclamar estos daños, no nada más a la única internacional, sino a cualquier otra agrupación que haya utilizado el nombre sin su autorización.